¿Cómo están en la noche de hoy? ¿Bien? Me alegra mucho escuchar que están muy bien. Creo que estamos abriendo la palabra del Señor en el libro de Miqueas. Libro de Miqueas. Eso es Antiguo Testamento, de pronto, para los que no conocen el libro de Miqueas o no lo han escuchado. Antiguo Testamento, el profeta Miqueas, profeta menor. Vamos a estar yendo a el capítulo 6 del libro de Miqueas y vamos a leer los versos del 6 al 11. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 11. ¿Listo? Y vamos a estar leyendo. Los hombres leen los números pares y las mujeres leen los números impares. O sea, los hombres empezamos leyendo el versículo 6. Dice a la voz de 3, 1, 2, 3. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medidas casa que es detestable? Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, estamos agradecidos contigo porque nos permite, Señor, el enorme privilegio de estar aquí compartiendo de tu palabra, Señor, cantando a tu nombre. Y en este momento que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que seas tú enseñándonos, Señor, que seas tú mostrándonos el aprendizaje que tienes preparado para cada uno de nosotros. En nombre de Jesús, amén. Amén. Tal vez muy pocos conocemos qué está pasando en Miqueas o quién es Miqueas. Si vamos al principio del libro, capítulo 1, verso 1, dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moseret en los días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces, para ubicarnos más o menos quién es Miqueas, Miqueas pues no se sabe mucho con respecto a dónde nació, cuándo nació. Obviamente dónde nació sí lo dice acá, de Moseret, regiones de Israel. Obviamente aquí ya el reino está dividido en reino del norte y reino del sur. Y vemos que Dios utiliza a este hombre para empezar a señalar cosas, empezar a señalar desvíos que tenían tanto Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur. Aquí en si les invito a que lean el libro, la verdad es muy bueno, toda la Biblia es muy buena, y este libro hace parte de la Biblia. Y ya va a hablar mucho sobre Samaria y sobre Jerusalén. Samaria es la capital del reino del norte y Jerusalén la capital del reino del sur. Entonces, vamos a estar hablando en esta noche sobre 3 principios fundamentales que debe tener un creyente. Y nos vamos a estar centrando en el verso, pues los versos más que todo el verso 8 que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aunque los puntos están claros, ¿por qué hablar de estos principios? Si leemos claramente los versos 6 y 7, hablan de holocaustos, de ofrendas, de sacrificios. Para esta época, eso está el templo todavía,
Eso es medio como el pueblo, pues, sus culpas, sus pecados, los espiaba y los cubría. ¿Qué está pasando? El pueblo está totalmente degenerado. Si leemos anteriormente, encontramos problemas de injusticia, problemas de idolatría, de avaricia, y todo lo que estos problemas empiezan a conllevar y empiezan a afectar la vida del pueblo. Nadie está exento a que si aleja su vida de Dios, que es el principal problema, de ahí para allá todo va a ir de mal en peor. Si nosotros pretendemos vivir una vida alejados del Señor, sencillamente nuestra vida va a ir en deterioro. Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo. Alejaron su corazón de Dios, se endurecieron, taparon sus oídos, no oyeron, no quisieron oír la palabra del Señor, y sencillamente empezaron a degenerarse. Empezaron a buscar otros dioses, empezaron a llenarse de avaricia, a llenarse de amor por el dinero, y de allí para allá, de aquí para allá, todo empezó a salir mal. Me gusta mucho, como decía, los versos 6 y 7, porque como está hablando de ofrendas y sacrificios, tal vez hoy en día no hacemos ofrendas y sacrificios como estaban estipulados en el Antiguo Testamento. Pero si pensamos en lo que estamos, entre comillas, celebrando esta semana, que es la Semana Santa, la Semana Mayor, vemos que cotidianamente, no sé si usted lo hizo en tiempos pasados, para esta época está prohibido comer carne. ¿Qué más está prohibido para esta época? ¿Cerdo? Está prohibido, pues muchos dicen, no tomen, no hagan esto, no salgan. Muchos acostumbran a ir a caminar las denominadas 7 iglesias, ir hasta, no sé, ir a Chinacota, Pamplona, ya a las salidas, ¿cómo se llaman eso? ¿Cómo? No, las caminatas, no, las procesiones que hacen. Y pues vemos que hoy en día, aprovechando esta época, la gente intenta saldar sus deudas. Dicen, no, yo esta semana me porto bien y listo. Peco y empato. La mentalidad. Y esa es la mentalidad que tenía el pueblo. Dice, sí, yo estoy actuando mal. Sí, no estoy agradando al Señor. Pero listo, llevo mi ofrenda, la presento ante el Señor y listo. Y ya, todo está arreglado. Y seguían pecando, seguían en su idolatría, seguían en sus pecados. Y dicen, listo, otra vez estoy mal. Bueno, llevo mi carnerito, allá que lo maten y ya. Santo remedio. Y eso, y muchas veces nosotros leemos la Biblia y pensamos en el pueblo de Israel, en toda la depravación, en que pensamos en todo el hecho, que no escuchaban. Pensamos en los reyes malos que tuvo, en todas las malas decisiones que tuvo Israel, y miramos la Biblia y decimos, ese pueblo de Israel sí es que era cosa tremenda. Pero muchas veces no nos damos cuenta que nosotros actuamos así. Muchas veces vivimos nuestras vidas en un, entre comillas, cristianismo, en ir a la iglesia, en ir a hacer esto, en ir en actividades, en cosas, y descuidamos la relación con Dios, que es lo más importante. No estoy diciendo con esto de que participar, servir, venir a la iglesia sea malo, absolutamente no es lo que estoy diciendo, sino que estas son resultados de la obra que el Señor hace en nosotros. Si nosotros tenemos una buena relación con Dios, Él nos va a traer a congregarnos y compartir con los demás hermanos. Pero si pienso que toda la semana vivo mal y que el domingo sí es el día que, hermano, ¿cómo está? Y ahí sí me coloco la pinta de evangélico los domingos nomás y está guardada de lunes a viernes, o muchos evangélicos oncemesinos que en diciembre se desaparecen
no por viajes ni cosas de familia, sino otro tipo de desaparecimiento. Y todo esto es lo que hoy en día nos está rodeando. Y de pronto, no es usted conoce sus costumbres, usted conoce su conocimiento, valga la redundancia, pero muchas veces nos dejamos permear de esto. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo que pide Dios? Y a esto es lo que está haciendo referencia el profeta. Está diciendo, ustedes solo se excusan en que Dios dijo, hagan esto, hagan aquello, y ustedes lo hacen, sí, pero no lo hacen con la actitud que en realidad Dios demanda. Solo hacen la actividad, no hacen lo que va implícito dentro de la actividad. Como les decía, un ejemplo más cotidiano. Solo van a la iglesia, solo van, sí, qué chévere, se paran cuando el director dice que se paren, se sientan cuando ya están cansados, los que se cansan rápido pues no se paran y aplauden y sí, no cantan, no hacen nada, no traen Biblia, no hacen eso, no hacen, pero ya fui a la iglesia, ya cumplí. Y esa es la mentalidad. Ya fui a la iglesia, listo, ya cumplí, esa es ya mi cuota de religiosidad, mi cuota de Dios para la semana. Ya dejé de comer carne en Semana Santa, mi cuota de santidad, entre comillas, para el año. Dejé de comer cerdo, salí en la procesión, cargué lo que hay que cargar, me flagelé, hice esto, fui a Pamplona, fui a Tierra Santa, ya a Jerusalén, ya cumplí. ¿En realidad está cumpliendo? ¿O está haciendo usted cosas que usted mismo se ha colocado y no es lo que Dios está pidiendo? Y eso es lo que muchas veces se critica de la religión, porque se ha tomado la religión como actos. Sabemos que la religión no es la que salva, la que salva es Cristo, no una religión. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, yo soy la religión, la verdad y la vida. ¿Sí está la diferencia? Entonces, venimos y muchas veces pensamos y señalamos en que ir a la iglesia y que sí salto y aplaudo, hago esto, hago aquello, y vivimos en actos religiosos y no en una verdadera relación con Dios. Entonces, a esto es lo que está llamando el profeta Miqueas. Y si vemos el verso 8, el primero, vamos a empezar pues de atrás para adelante, que veo más orden de importancia. Y empezamos con la parte final del verso 8 que dice, primero, humillarse ante tu Dios. Humillarse ante tu Dios. ¿Vivimos humillados ante Dios? ¿O pensamos y creemos que porque día a día nos levantamos, tenemos el suficiente poder, el suficiente orgullo para decir, mi vida no depende de Dios porque no le tengo que pedir permiso para levantarme? ¿Será? ¿Será que somos autosuficientes? ¿Será que solos podemos? ¿Será que sí? ¿Será que el dinero le puede asegurar vivir mañana? ¿Su trabajo le puede asegurar vivir mañana? ¿Todo el esfuerzo que está haciendo le puede asegurar vivir mañana? ¿O cuántos aquí tienen la cuenta, por lo menos, de cuántas veces ha palpitado su corazón el día de hoy? ¿Alguien sabe cuántas veces ha palpitado? Bueno, en los últimos 10 minutos, ¿cuántos saben cuánto ha palpitado el corazón? ¿Ninguno? Bueno, pero su corazón lo sigue haciendo, ¿o no? Sí, yo veo aquí todos con los ojos abiertos. Y su corazón lo sigue haciendo. Así pues, ahora piense usted, intente hipotéticamente detener su corazón. ¿Lo ha hecho? Mentalmente pensar, párese corazón. No, ya su corazón lo hace. Pero usted mismo tiene el dominio de su corazón. No, es Dios, la fidelidad del Señor. Porque hasta que Él no dice, hasta hoy, hasta ahorita, hasta allá, usted
no tiene dominio sobre ni el día de mañana, ni el de ahorita. El Señor dice, hasta aquí llegó, hasta aquí llegó. Así peleé, así no le guste, palabra de Dios, hasta aquí llegó. Ahora, ¿qué tan importante es humillarnos ante el Señor? Sencillamente reconocer que Él es el creador de todo cuanto existe. Reconocer que Él me tomó del polvo para crearme, para hacerme. Reconocer que sencillamente yo no soy absolutamente nada al lado de Dios. Que yo no valgo y que mi valor en realidad lo da Él. Reconocer de que yo no hice absolutamente nada y que aún así Él me escogió por su infinita gracia e infinita misericordia. Debemos humillarnos ante Dios, y a eso llama una vida humillada ante Dios. ¿Por qué? Vamos a Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, versos 8 y 9. Filipenses 2, 8 y 9 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo más sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, hablando de Jesucristo. Si el mismo Jesucristo se humilló, ¿quién es usted para no hacerlo? Reflexionemos. Reflexionemos. Tener una reverencia por Dios, por lo que Él es, por lo que su nombre representa. Porque muchas veces tomamos a Dios como de juego. Muchas veces por cualquier cosa decimos, ay Dios mío, ay Diosito, ay hasta Chuchito he escuchado yo. Muchas veces como burla en el nombre de Dios, del nombre de Dios. También por humillarnos a Dios es por amor a Él, amor de Dios, amor a Dios, perdón. Vamos a Santiago 4:10. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Sencillo y claro. Nos humillamos delante de Dios y Él se encarga en el momento que Él desea, en el momento que Él ve oportuno, que Él ve necesario exaltarnos. Como también lo dice Primera de Pedro 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Más claro no puede quedar. Pero no es humillarnos ante Él por el deseo de ser exaltados, porque en realidad nos estaría humillando. Porque la humillación, el ser humildes delante de Dios, el reconocer que no somos nada, que Él es la base de nuestra vida, que sencillamente si Él no es lo primero en nuestra vida, no podríamos catalogar este tiempo aquí en la tierra como vida. Porque si Él no es lo primero en nuestra vida, en nuestro propósito, sencillamente esto no es vida. Sino que lo digan las personas que tienen dinero, fama, fortuna, que no gozan de Dios y terminan suicidándose. Tal vez no tengamos salud, tal vez no tengamos dinero, tal vez no tengamos fama, no nos conozca ni el vecino ni el señor de la tienda. Pero si tenemos a Dios, el resto no importa. No importa el dinero, porque Dios es el dueño del dinero y de todo lo que Él creó. ¿Por qué me he de preocupar por el dinero? No importa la fama. Además, mi valor, lo que yo soy como persona, el valor que yo tengo como persona, lo da Dios, que mandó a su Hijo
a morir por mí? Si el dueño de todo mandó a su hijo a morir por mí, ¿qué me interesa lo que los demás piensen de mí? Que los demás crean que soy un bobarrón, un bueno para nada, un cristiano, y lo señalan a uno. No interesa, porque mi valor lo da el Señor. ¿Qué interesa? Pues padecer dificultades de salud cuando viviremos en la eternidad con el Señor, gozando de los beneficios, gozando del amor de Dios. ¿Qué interesa el resto? Y a esto nos llama Miqueas. Y a esto es lo que de pronto muchos olvidamos. Humillarnos ante el Señor. Humillarnos ante el Señor, confiar en Él. ¿Y por qué nos humillamos? ¿O cómo nos humillamos más bien? ¿O cómo sabemos si debemos humillarnos? Sencillamente conociéndolo. Conociéndolo. Lo que decía, una relación diaria con el Señor. Usted no se puede humillar a alguien que no conoce. En Romanos capítulo 1, Dios a través de Pablo nos habla de que todo ser humano tiene en su corazón, o que todo ser humano es inexcusable en decir de que no hay Dios. Porque todo lo que está a su alrededor es testimonio para esas personas de que hay un Dios. Así que nadie puede decir que no hay Dios. Ahora, si todas las personas tienen esa semilla ahí en su corazón, sencillamente debemos regar esa semilla, fortalecer esa semilla, pero como Dios manda que la fortalezcamos, no como a nosotros nos parece. No como a nosotros nos parece. Porque a través de su palabra conocemos al verdadero Dios, no a través de otros libros. Yo solo conozco una palabra de Dios. Solo es, y no estoy hablando de versiones, ¿sí? Sino que solo Él dejó esta palabra de Dios. No es la palabra de Andrés, no es la palabra de fulanito, de Perencejo. Es la palabra de Dios. Porque muchas otras personas toman la palabra de Dios e intentan complementarla con palabra de X persona. ¿Qué dice? Ya no, en muchas otras iglesias no se enseña la palabra de Dios, sino ¿qué dice tal persona? ¿Qué dice tal pastor? ¿Qué dice tal evangelista? ¿Qué dice tal profeta? Palabra de personas y no palabra de Dios. Entonces, humillarnos ante Dios, que también implica una relación directa y continua con el Señor. Sencillamente, cuando conocemos lo majestuoso y lo grande que es nuestro Dios, ¿quién nos humillaría? También, ¿qué nos dice Miqueas? Y ya habla más, este punto hablaba directamente de la relación con Dios, la relación de nosotros como creyentes, como personas, como criaturas de Él, como hijos, con nuestro Padre. Ahora, por esa relación, el Señor obra a través de nosotros y trata los otros dos puntos, que hace referencia al trato de nosotros con nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Sencillamente, toda persona que está alrededor de nosotros, sea creyente o no sea creyente. Y el primero que habla es, el creyente debe hacer justicia. Debe hacer justicia. Y no está diciendo que el creyente debe ser abogado. Y no estoy diciendo que ser abogado es malo, sino que uno siempre relaciona justicia, estudiar derecho, entonces vámonos todos a las universidades a estudiar derecho. No hace referencia tanto a eso. Porque igual, no es por desprestigiar a los abogados, pero sencillamente el ser abogado siempre es complicado. O encontrar un abogado derecho. Irónicamente se estudia derecho. Y es lo más torcido que actualmente hay. ¿Y qué pasaba?
¿Qué pasaba? ¿Por qué el Señor señala esto? Sencillamente el Señor nos pide que nosotros seamos correctos en nuestro diario caminar, correctos en la forma en que tratamos a las demás personas, la forma que tratamos a las demás personas, porque para nadie es desconocido que muchas veces preferimos saludar al hermano de estrato 20, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está su familia? Bien, y su esposa, su hijo, ¿cómo está? ¿Cómo siguió? Juan, no, yo lo visito, no, venga a mi casa y almorzamos. Pero al hermano sí de estrato bajito, sí, mano, y ya. Y que ni me pregunte. Eso pasa en las iglesias, eso le pasaba al pueblo. También pasaba de que habían problemas y pues el que más tenía capacidad le pagaba al juez, mire, yo tengo la razón, venga su billetico. Y había injusticia, cosa que hoy sucede. Porque hoy en Colombia vemos que se roban un caldo Maggi, 15 años de cárcel por un caldo Maggi. Pero si se roban tantos millones, si hacen esto, aquello, si atropellan, no, casa por cárcel. No, 2 semanas. Y eso pasa y no estamos exentos. Y esos son casos ya de juzgados mundanos, juzgados seculares. Y pues ya, Señor, en el Señor no hay impunidad, cosa que humanamente es imposible, pero descansemos en que el Señor a cada quien le va a pagar conforme a sus obras. No se preocupen, no se altere, descanse en el Señor. Pero sí procure que cuando usted es el juez, sí procura hacer lo correcto. No favorecer al que tenga más, al que no, que este es mi mejor amigo, que este es el parcero, como se dice, ese es mi más allegado. Porque si usted sabe que él es el culpable y lo declara inocente, también es culpable usted. Y a eso llama el Señor, a ser correctos, a ser justos en el trato con todos, que haya equidad, a que seamos íntegros, ¿Qué es integridad? Que lo que pensamos se complemente con lo que decimos. Hay un dicho que dice: tus actos hablan tan duro que no me dejan oír lo que dices. Tus actos hablan tan duro que no me dejan oír lo que dices. Porque hay muchos que decimos o que dicen, yo soy cristiano, y sacan pecho, yo soy cristiano. Pero sus actos no dicen eso. Ellos dicen, yo nunca miento, y ahí ya está mintiendo. Yo nunca me enojo, y son los primeros que se enojan. Yo nunca hago esto, son los primeros que lo hacen. Entonces, también integridad. Y por eso vienen resultados. Viene bendición del Señor, como vemos en Proverbios 3:33. Que dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Bendecirá la morada de los justos. Otro verso, el mismo Proverbios, capítulo 9, 17 y 18. 9, 17 y 18. Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. ¿A qué hace referencia eso? En nuestros trabajos, ser justos.
en nuestros trabajos, ser justos. Que si ustedes están pagando por trabajar 8 horas, trabaje las 8 horas. No llegue tarde, llegue a hablar, trabaje 2, y eso le pasa mucho al colombiano, que le pagan por 6 horas, son 6 horas, ¿sí? ¿Son 6? ¿8? Bueno, 8. 8, y de esas 8, pues, quitando el tiempo en que va al baño, debe tener tiempo para tomar agua, para actualizar agenda con los demás compañeros, para saber si es lunes, qué hizo el fin de semana el compañero, y en realidad termina trabajando 4, pero sí cobra las 8. Entonces, si le pagan por 8, trabaje las 8. Ahí empezamos a ver integridad, empezamos a ver justicia. ¿Que en qué trabajamos? ¿Estamos haciendo cosas honestas o deshonestas? Escuchaba yo el testimonio que una persona que trabajaba, un creyente que trabajaba vendiendo queso, y pues un pastor le compró, dice: hermano, véndame 1 kilo de queso, el bloque. Y listo, sí. El hermano se lo vendió, y él fue, lo recogió y se fue para la casa, y cuando llegó a la casa ya solo quedaba medio queso. No porque se lo hubiera comido, sino porque el hermano acostumbraba a inyectar el queso. Entonces no era 1 kilo de propio queso. En la producción del queso, pues lo dejan como una especie de medio hueco y le llenan como una especie de suero para que pese más. O sea, no le está vendiendo el kilo de queso, le vende, digamos, 600 gramos de queso, y el resto sí es rellenito. Y ahí usted no está actuando justamente, porque ahí está hurtando. Ahí está hurtando. Entonces pensemos si en lo que estamos trabajando estamos siendo íntegros, y en lo que estamos trabajando estamos siendo justos. Porque esto pasaba, y esto es lo que también habla Proverbios. También habla en otros casos de la balanza o el peso falso. Y todo esto sencillamente trae maldición. Así de simple. Trae maldición. El tratar injustamente a los demás, el preferir a X persona, el hacer acepción de personas, el no ser íntegro, sencillamente le va a traer maldición. Y sin contar las consecuencias que vienen por parte de Dios. A nadie le gustaría trabajar con una persona deshonesta. A nadie. Si yo le pregunto a cada uno, ¿le gustaría tener una persona deshonesta como socio? Creo que más de uno, por no decir todos, diríamos que no. A nadie. Entonces a eso es lo que nos llama el Señor, a que nuestros actos sean justos, tanto con el creyente como con el no creyente, porque esas cosas sirven de testimonio y de reflejo de la obra que hace Dios, y atrae. Dios lo utiliza a usted para traer a impíos, traer a no creyentes a los pies de Cristo, porque ven en usted una persona distinta. Y como último punto es: el creyente debe amar misericordia. Amar misericordia. La pregunta es: ¿amamos misericordia? Y esto la verdad me impactó mucho, porque para nadie es raro que pongamos una situación. Hay 2 personas, está usted y Juanito Flores. Bueno, Juanito Pérez, Pepito, más bien, más conocido Pepito. Usted y Pepito. Resulta, pasa y acontece que usted obró mal, digamos, rompió un vaso, y Pepito rompió un plato. Entonces llega alguien y le dice: ¿quién rompió el vaso? Yo. Listo. Tiene que darme 15,000 pesos por ese vaso. Y uno pues entiende que uno obró mal
y que pues debe pagar las consecuencias por lo que hizo. Ahora viene este juez a ver el caso de Pepito. ¿Quién rompió el plato? Pepito. Yo, fue sin culpa. Bueno, Pepito, no se preocupe. Y uno dice, pero ¿cómo así? Yo también me disculpé, lo mío también fue sin culpa, y a mí sí me cobró. Y llegó Pepito, rompió el plato de oro, el mejor plato que había en la casa, y a él sí. No, tranquilo, no se preocupe. Que lo quieren más, que le caiga todo el peso de la justicia sobre él, y eso uno reclama. Ahora, ahí estamos amando misericordia. Estamos siendo misericordiosos también, y eso muchas veces nos cuesta, porque deseamos muchas veces que caiga todo el peso de la justicia sobre esa persona. Deseamos muchas veces cuando escuchamos esas injusticias que suceden a menudo en los juzgados colombianos, decimos, no, que ese también pague 70 años, que le den cadena perpetua, que le quiten los hijos, que le hagan y que le den duro. Y muchas veces no pensamos y no tenemos misericordia de las demás personas. Porque si pensamos en tan gran misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, piense en todo lo que usted ha hecho. Usted también merecía todo el peso de la justicia, pero la misericordia de Dios no lo permitió. Todos merecíamos morir, porque la paga del pecado es la muerte. Dios, en su infinita misericordia, manda a su Hijo a morir por sus pecados, y ya usted no debe morir. Pero cuando se trata del otro, ahí sí, que caiga todo el peso de la justicia sobre ese. Y no nos acordamos de tan grande misericordia ha tenido el Señor con nosotros. A eso nos llama, amar misericordia, amar al hermano, ayudar a los necesitados. Muchas veces vemos a una persona que padece una necesidad y decimos, Dios lo va a ayudar, y ya. Con eso sacamos pecho y decimos, ya le ayudé. Ya con mis palabras de ánimo, ya, listo. Y no, si nosotros tenemos para darle, yo creo que muchos, así sea una librita de arroz, algo podemos dar. Porque el Señor día a día nos llena de misericordia, nos llena de muchas bendiciones. Esas bendiciones las podemos compartir. Y muchas veces pensamos, en el caso de los necesitados, no, mínimo es para vicio, mínimo es para esto o para aquello. Y en estos temas sí, pues hay muchas opciones. Si de pronto es una persona que físicamente usted lo ve que pareciera que consuma alucinógenos o drogas, no le dé dinero, sino déle una ayuda, arroz, ropa, cosas. Le está ayudando. Pero muchas veces decimos, no es para, o una monedita para comprar un pan, para una gaseosa. No se la dé, sino déle la gaseosa, cómpresela usted. ¿Le está ayudando? Sí, le está ayudando. Y le está ayudando también con su problema de adicción. Ya si él se enoja y no se lo recibe, ya está viendo cuál era la verdadera intención de la persona. Sencillamente, la persona y Dios va a sacar a la luz lo que en realidad es la intención de la persona. También corregir a los hermanos. Cuando de pronto nos damos cuenta que el hermano se equivoca en algo, que no actúa como debe de ser, que de pronto toma una mala decisión, tener primero misericordia de ese hermano, porque nadie está exento de equivocarse. Pero muchas veces vemos que el hermano se equivoca y somos los primeros en darle la espalda.
Decirle, no, no le hable, no le haga esto, lo alejamos, sin pensar que lo que en realidad necesita la persona es una reintegración. Ser otra vez transformado por el Cristo, no otra vez salvación, sino que sea el Señor mostrándole su falta y no nosotros apartándole y señalándolo. Mostrarle el amor de Dios. Si el hermano se equivocó, sí, pero siga para adelante. No se aleje del Señor. De pronto, si nosotros conocemos la dificultad, la mala decisión de ese hermano, decirle en secreto, en confianza, decirle, hermano, pasa esto y esto y esto, y a la luz de la palabra no sucede así, o no es así. Corregirle al hermano. Y también, pues, hacerlo con contentamiento. No amar a los demás porque me toca, con una actitud de, bueno, solo porque el Señor me manda, pues me va a tocar hacerlo. No, sino que sea una actitud de corazón. Sencillamente es muy visible la actitud como usted hace algo. Cuando usted hace algo que le apasiona, su actitud es distinta cuando usted lo hace porque le toca. Entonces, que sea el Señor ayudándonos bastante, porque muchas veces nos cuesta. Y ya para concluir, recordar los 3 puntos a lo que nos llama Miqueas. Dios a través del profeta Miqueas. Primero, a humillarnos delante de Dios. A humillarnos delante de Dios. Y esa humillación que trae consigo una relación continua y diaria con el Señor nos va a llevar a que el Señor día a día nos permita orar más justamente, nos permita darnos cuenta cuando actuamos mal y cuando estamos bien, a ser cada día más íntegros. Y ese amor de Dios, reflejarlo a las demás personas, creyentes y no creyentes. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, en esta noche estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú eres poderoso, Señor, tú eres grande, tú eres fiel. Y vemos tu misericordia cuando, sin nosotros merecerlo, tú nos llamas, Señor, nos llenas de 1001 bendiciones, Padre. No hay palabras para agradecer tal hermoso acto, Señor. Y te pedimos, Padre, que también seas tú ayudándonos a ser más justos, Señor, a actuar con integridad, a actuar con justicia, a ser correctos, Señor, como dignos hijos tuyos, Padre. También te pedimos que nos ayudes, Señor, a amar a los demás a pesar de esas personas. Sabemos que no son perfectas y que nosotros tampoco somos perfectos, pero que tú, a pesar de esa imperfección, nos amaste. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a amar a las demás personas. En nombre de Jesús, amén.